El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo Andrés Velázquez. Muy buenas tardes a todos los oyentes de su RCR 750. Estamos en una nueva emisión de su programa Contigo Andrés Velázquez, correspondiente a hoy miércoles 23 de octubre de esta serie Contigo que semanalmente va por su canal rcr.tv y por @RCR750. Este programa llega a ustedes bajo la dirección general de Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Catherine Manzano, en los controles nuestro siempre buen amigo César González y en la conducción del mismo nuestro compañero Luis Trincado, que de paso hoy no está con nosotros. Segundo miércoles que no está atendiendo problemas personales y ya para la semana próxima nos va a acompañar en el programa. Y por supuesto, quien les habla, Andrés Velázquez. El programa lo puede sintonizar vía Twitter por su @RCR750, Periscope @RCR750 y a través de rcr.tv puede sintonizar, oírnos y vernos en su programa Contigo Andrés Velázquez. Bueno, y esta es una semana de movilizaciones. Esta es una semana de protestas, tal como ha venido siendo anunciado y ejecutándose, por supuesto. Y hoy cumplen los maestros su segundo día de paro, un paro convocado por 48 horas de todo el sector educativo nacional, y al cual, por cierto, se le sumó la Universidad Venezolana. Todas las universidades también plantearon acompañar este paro de educación por 48 horas convocado por todo el sector educativo nacional. De acuerdo al primer balance hecho el día de ayer por los sindicatos y organizaciones de educadores, en un 85% se cumplió el paro a nivel nacional. En algunos sitios incluso vimos movilizaciones, concentraciones en algunos estados del país. Pero, por supuesto, esto tuvo también la colaboración de los representantes, de los padres y representantes que contribuyeron siendo solidarios con los educadores y, por supuesto, en defensa de la educación del país, no enviando a sus muchachos a la escuela. Y hoy, de nuevo, el reporte que tenemos es muy positivo a nivel nacional, ya que movilizaciones, concentraciones y, por supuesto, ausencia total en las escuelas de parte de los educadores. Como lo dijimos la semana pasada, hablamos de estas movilizaciones y lo hemos venido poniendo en nuestras redes, totalmente solidarios, acompañando a todo el sector educativo nacional en esta legítima protesta, en este reclamo, en estas manifestaciones, en defensa de la educación en su conjunto. Y yo diría que más allá de protestar los sueldos miserables, los sueldos de hambre que tienen los educadores en nuestro país, creo que adicionalmente
habrá que detenerse en la defensa de la educación en toda su complejidad, en todo su conjunto. Y eso para nosotros es un asunto verdaderamente delicado, porque cuando hablamos de pobreza en el país, cuando hablamos de desigualdad en Venezuela, por supuesto que tenemos que detenernos a ver la educación. Porque ¿cómo damos oportunidades? ¿Cómo tienen los ciudadanos en un país oportunidades en condición de igualdad? En la medida en que tienen acceso a la educación. Y solo en esa medida. Y está con nosotros nuestro diputado, como siempre, todas las semanas, Arnoldo Benítez, que puede dar fe efectivamente de una situación como esa. Sí, no solamente eso, Andrés, buenos días a la audiencia, buenas tardes. El problema está que inclusive ese escrito que uno ve en todas las pancartas, un maestro con hambre no educa, pero un niño con hambre no aprende. No aprende, así es. Entonces, ahí está el conjunto. Ahí está el conjunto del asunto. No, pero incluso, ¿cómo derrotamos la pobreza? Yo quiero que hagan conmigo este ejercicio de reflexión. ¿Cómo derrotas la pobreza en un país? En la medida en que tienes una sociedad educada, en una sociedad formada para el trabajo, formada en un oficio, y eso solo lo logras con educación. Formada desde el punto de vista profesional en nuestras universidades, formada igualmente desde el punto de vista de la preparación para un oficio, para un trabajo que antes lo tenías en el INSE, que lo puedes lograr en un instituto medio universitario, que lo tenías en un tecnológico, que lo tenías en las escuelas técnicas. Bueno, de la cual somos egresados nosotros dos. Así es. Todo eso son oportunidades, espacios de oportunidad para combatir la pobreza, para combatir la desigualdad. Y yo lo puedo decir con propiedad. Perdónenme que ponga me ponga yo mismo como ejemplo, porque si a algo le dedicamos esfuerzo supremo durante los 2 periodos de gestión de gobierno que yo tuve en el Estado Bolívar, fue precisamente a la educación. No solamente aprobando en discusión democrática abierta el mejor contrato colectivo de los educadores en un estado, que incluso estaba por encima de las reivindicaciones del contrato nacional de los educadores, sino también proponiéndonos brindarle a los niños la oportunidad de estimularlos además para asistir a clase, para combatir el ausentismo en clase, otorgando un desayuno, una merienda escolar fija, permanente. Allí nosotros iniciamos la experiencia de los desayunos y las meriendas y la comida en el aula de clases. Bueno, esa la iniciamos en el Estado Bolívar, con el profesor Marrero, nuestro director de educación, al frente. Entonces teníamos el mejor contrato colectivo para los educadores, teníamos el mejor estímulo para los niños, dándole las condiciones para que efectivamente pudieran aprender, porque como lo has dicho, un niño muerto de hambre es muy difícil que aprenda, que se le fijen las ideas, y le otorgábamos esa facilidad, incluso involucrando a los padres y representantes con las madres que contribuían con las escuelas en este sentido. Y luego teniendo el mejor de los ambientes en las escuelas. Es decir, la escuela pública que nosotros construimos fue la mejor edificación pública en la cual nos esmerábamos, porque era precisamente el espacio de aprendizaje para nuestros niños. Escuelas bien ventiladas, escuelas bien iluminadas, escuelas con salones múltiples, escuelas con áreas
de deportes adecuadas, escuelas con laboratorio de informática adecuado, escuelas con verdaderas baterías de baños higiénicos, escuelas con agua, escuelas con electricidad, escuelas con vigilancia. Teníamos el cuerpo de policía del Estado metido dentro de la escuela en lo que llamamos una vigilancia especial escolar, y dentro de la propia escuela, para garantizar la seguridad de la planta física y, por supuesto, la seguridad de nuestros muchachos. Eso lo teníamos. Transporte para nuestros muchachos. Fue, yo digo, la mejor experiencia, y no porque se trate de algo de lo cual era responsable, sino que es algo que vale la pena revisar, es algo que vale la pena estudiar, porque eso me hizo acreedor del premio Simón Bolívar otorgado por la UNESCO en materia educativa para América Latina. Eso lo logramos nosotros en el Estado Bolívar. De manera que allí está una fórmula para atacar la pobreza, una fórmula para atacar la desigualdad. Y de forma que hoy, cuando nosotros acompañamos a los maestros en su lucha pidiendo mejoras salariales, no lo hacemos y no entendemos que es solo por el salario, sino que es una lucha más compleja, es una lucha mucho más completa, es en defensa de la educación, y así lo entendemos, y por eso felicitamos a todos los educadores en Venezuela, y por eso llamamos a acompañar a todo el pueblo venezolano a acompañar a sus educadores en defensa de la educación. Ese es el planteamiento de fondo, que esto no se vea como una simple solicitud de reclamo salarial o una solidaridad, maestros, ¿no? O una simple solidaridad, sino que todos debemos involucrarnos a defender la educación. Y por supuesto, el tema central también en el fondo son las condiciones laborales, que ya no solamente tocan a un maestro o a un profesor universitario, sino que tocan a todos los trabajadores de la administración pública, que tocan a sectores donde el patrono es Estado, como el caso de las empresas básicas de Guayana, donde todo eso, bueno, está el Estado como patrón involucrado, porque el tratamiento, o mejor dicho, las condiciones a las cuales fueron reducidos los trabajadores en Venezuela son condiciones de esclavitud laboral. Esclavitud. Es más, corrijo, creo que estamos un paso detrás de la esclavitud. No me equivoco en esto. Pongo la cosa más extrema. Un paso atrás o detrás de la esclavitud. Porque durante la esclavitud, el esclavista o el amo del esclavo por lo menos le garantizaba la comida a ese esclavo. En Venezuela, el salario que recibes, ese salario mínimo, que ahora es tabla rasa para todo el mundo, profesionales y trabajadores rasos, obreros rasos, bueno, sencillamente ese salario que recibes en contraprestación de tu fuerza de trabajo no te sirve ni siquiera para medio comer. Es decir, las condiciones son peores que en la esclavitud. Y eso es una situación grave. Y eso está planteado en el informe que presenta la OIT como reclamo a Venezuela, en la cual ya el salario es insuficiente, donde los trabajadores pasan hambre, donde no hay el entendimiento tripartito que recomienda la OIT entre trabajadores, patronos o empleadores y el Estado como condición tripartita para ponerse de acuerdo en esos aumentos que se van estableciendo, donde ya no hay ningún tipo de observación rigurosa en materia de higiene y seguridad industrial, y el trabajador puede enfermarse, puede estar en una condición de riesgo de trabajo, y eso no le importa a nadie, porque eso hoy por hoy no es preocupación en la situación laboral del país. Es decir, la ley del trabajo como tal no existe en Venezuela.
fue abolida prácticamente por el régimen esclavista de Nicolás Maduro en materia laboral. No hay contratación colectiva, no se respeta el contrato colectivo, no se respetan los tabuladores, y eso es parte de lo que denuncia y sostiene el informe de la OIT. No hay libertad sindical. Igualmente, no hay democracia sindical y nos encontramos un régimen que se entromete en los asuntos de los trabajadores tan íntimos como pretender decidir cuándo es válida o no una elección, cuándo se convoca una elección de un sindicato para validar a las juntas directivas de los sindicatos. Si el CNE tramposo de la señora Tibisay Lucena no aprueba la convocatoria de una elección en un sindicato, eso no va, sencillamente es desconocido. Lo mismo pretenden con las universidades, con la judicialización que se pretende para ir a los procesos electorales de las autoridades universitarias. De tal manera que toda esta situación irregular que se presenta en el mundo del trabajo en Venezuela, donde se acosa y se persigue el activismo sindical, donde un tribunal militar es capaz de detener a un dirigente sindical, como este caso de Rubén González, secretario general del Sindicato de la Ferrominera del Orinoco, que fue juzgado por un tribunal militar, ni siquiera por sus jueces naturales, y detenido y preso en La Pica, condenado a 5 años y 9 meses de prisión. O la persecución que se hace a un empresario, o deteriorar la sede de un sindicato y asaltarlo, o la sede del sector empresarial. Bueno, todo esto forma parte de una serie de irregularidades que tienen que ver con la libertad, que tienen que ver con tus derechos civiles, que tienen que ver con tu bienestar, que tienen que ver definitivamente con tu porvenir. Y eso es lo que hoy por hoy los educadores en la calle, con estos 48 horas de paro, están haciendo, reclamando y protestando con el apoyo del pueblo venezolano. Vamos a nuestro primer corte y ya venimos con tu programa Contigo, Andrés Velázquez. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las lesiones ocurren todos los días y en Global Therap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Seguimos con tu programa Contigo, Andrés Velázquez, correspondiente a hoy miércoles 23 de la serie de programas Contigo por RCR 750. Arnoldo, diputado Arnoldo Benítez, como siempre, con nosotros. Ayer la Asamblea Nacional abordó este tema del trabajo, Sí. debido a que entró en debate
el informe de la Organización Internacional del Trabajo, que junto al informe de violación de derechos humanos de la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, la señora Bachelet, este informe de la Organización Internacional del Trabajo viene a presentar un cuadro dantesco, yo diría, bueno, dramático, de lo peor, catastrófico para el pueblo venezolano en materia de derechos humanos y en este caso ahora en materia de derechos laborales. Sí. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Sí, no, eso es tan cierto, Andrés, que tanto los empresarios, el sector empresarial como el sector laboral, le pidieron a la Asamblea Nacional, a la directiva de la Asamblea Nacional, que se tocara ese punto, que se analizara, y se hizo, pues, como primer punto ayer, el debate sobre la situación laboral y productiva en el país y el examen realizado por la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, ese informe de la Comisión que conformó, que realizó este informe, la Comisión de Estatuto. ¿Qué pasó? Que La Comisión de Encuestas de la OIT. De encuestas, la Comisión de Encuestas de la OIL. Yo digo la OIL porque allá en Italia es la Organización Internacional de Laborales, ¿no? Es la OIT, ¿no? Pero ¿qué pasa? Es lógico, lo que establece ese informe es muy grave. ¿Por qué? Porque aquí durante 20 años, aquí se ha obviado lo que establece la Constitución de hace 20 años. En el artículo 91 se establece que tú tienes que tener como norma, como base, para dentro de una mesa tripartita, establecer el salario de un trabajador entre el gobierno, el empresario, el empleador y el trabajador, su ingreso. Bueno, el artículo 91 de la Constitución establece que tiene que tomarse como base la canasta alimentaria o la canasta básica. ¿Cuántos salarios mínimos se necesitan para comer? Para comer nada más. Si el Senda dice que en el mes pasado fueron 3.745.000 bolívares para comer, quiere decir que se necesitan 29 salarios mínimos. Perdón, 24.9, 25 salarios mínimos para poder comer nada más. Pero si son 6 millones, es casi ya 45 salarios mínimos, más de casi dos salarios mínimos diarios, salario mínimo y medio diario, para poder tener más o menos comida y poderte bandear a tener los elementos complementarios dentro de lo que significa vivir. Entonces ya no solamente es la comida, sino la ropa, los servicios públicos, todo lo que se requiere. Pero entonces, ayer se discutió eso, que este gobierno durante 20 años se ha saltado a la torera los convenios, el convenio número 26, que tiene que ver sobre el salario, el convenio 87, que es la libertad sindical, y el convenio del 144, que es precisamente de la tripartita. Y que no venga Nicolás Maduro a decir que ellos han aumentado sopotoscientas veces el salario mínimo, porque son salarios o aumentos miserables, son aumentos que no se compadecen con la realidad que vive día a día la familia venezolana. Y son aumentos que, tomados de manera aislada, bueno, sencillamente terminan siendo peor, como dice el sabio refrán popular, peor el remedio que la enfermedad. Y entonces, porque esto no resuelve nada y lo que genera es una presión inflacionaria que en medio de esta situación hiperinflacionaria en la que estamos moviéndonos, pues resulta una cosa verdaderamente catastrófica, repito. Sí, y por eso yo decía ayer cuando tomé la palabra que el informe le establece un plazo hasta septiembre del año que viene, 2020, para que dé respuesta. Pero, ¿qué estamos seguros nosotros? Que mientras esté Maduro en el poder, no habrá política. Él no hará ningún tipo de corrección, porque el peor enemigo que ha tenido los trabajadores en Venezuela son precisamente esta dupla de Chávez y Maduro. Así es. Y mientras eso exista, va a ser imposible, porque la política económica, la más nefasta que ha podido concebir y que ha sumido al país en 24 meses, como tú lo dices, de hiperinflación,
Eso no hay salario que valga ni que dure con esta mala política. Por lo tanto, la única manera de poderle garantizar que un trabajador pueda vivir con lo que él produce, que era como uno vivía antes, pues. Tú vivías de tu sueldito y de tu sueldito mantenías tu familia, comprabas casa, comprabas tu carrito, en fin, todo lo hacías con lo que tú producías. Hoy en día no, nadie te garantiza que con lo que tú percibes, porque se perdió la capacidad adquisitiva del salario. Sí. Bueno, y sin embargo, ayer veíamos a voceros del PSV pidiendo discutir los derechos humanos en Chile. Los veíamos en eso. Y precisamente quiero abordar toda la situación que está presente de violencia en Latinoamérica hoy día. ¿Quiere ser asumida por esta gente? Yo diría que para distraer. Y en este caso digo, no es que no nos importa. Claro que nos preocupa todo lo que está ocurriendo en América Latina hoy. Pero vamos a mirar para adentro. Claro. A mí que no me vengan con el cuento de que me quieren llevar a discutir lo que está pasando en Chile o qué pasó en Ecuador o lo que está ocurriendo en general en América Latina y que me vengan a hablar de violación de derechos humanos en otro lado cuando no ves la cabilla en tu propio ojo y que eso lo que pretenda sea distraernos. Nos preocupa efectivamente lo que ocurre hoy en América Latina y todo lo que la situación de violencia que se viene dando. Pero más me preocupa lo que ocurre en Venezuela. Porque si vamos de situaciones sociales, todo lo que está planteado en Venezuela es mucho peor de lo que está planteado en estos otros países. Mucho peor. Aquí no podemos comer, aquí no tenemos educación, la escuela se destruyó, tenemos 5 millones de venezolanos que han salido fuera del país buscando porvenir, buscando bienestar en otras latitudes. Todo eso lo tenemos y eso es responsabilidad de esto. Aquí quebraron los servicios públicos, aquí quebró la industria en manos del Estado, aquí quebró Sidor, quebró Alcasa, quebró Benalún, quebró Ferrominera, quebró Minerven. Aquí lo que hay es mafias del alto gobierno enquistadas en algunos sectores. Aquí quebraron nada más y nada menos que a la gallina de los huevos de oro, a PDVSA, la quebraron. Entonces no me vengan con cuentos aquí a tratar de distraernos porque, ojo, repito, nos centramos en lo que ocurre en Venezuela y en eso estamos centrados. Y mañana, ya vamos a ir a nuestro siguiente corte, pero en todo caso ya abordaremos todo lo que tiene que ver con los compromisos de lucha y la preocupación que tenemos internamente por nuestro país, lo que sigue en desarrollo, en movilización y protesta en esta semana, lo que nos queda pendiente todavía el día de mañana. Vamos a nuestro siguiente corte y ya venimos con tu programa Contigo, Andrés Velázquez. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Mis amigos, quiero hablarles de Vilap Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Seguimos en su programa Contigo, Andrés Velázquez, correspondiente hoy miércoles 23. Y decía que ha sido esta una semana de protestas y de movilizaciones. Los educadores convocaron a paro de 48 horas y mañana se ha hecho una convocatoria por parte de nuestro presidente encargado, el presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, para acompañar en una concentración que se va a dar en la zona del centro comercial Milenio. Parque Miranda. Para acompañar a el pueblo zuliano en su dolor, en su sufrimiento. Así califico lo que ocurre en el Zulia, que no es distinto a lo que ocurre en el país, por Dios. Pero yo podría decir que hoy por hoy, la peor parte, el peor castigo en Venezuela lo ha llevado sobre sus hombros el pueblo zuliano, sin ninguna duda. ¿Por qué? Sin electricidad. Es el estado más castigado desde el punto de vista del servicio eléctrico. No hay energía eléctrica en el Zulia. Pero resulta que el Zulia es el estado más caliente del país, de más alta temperatura, y requiere de manera urgente, necesaria, vital para la vida en el Zulia, requiere de la electricidad. Entonces, no hay electricidad en el Zulia, no hay agua en el Zulia, no hay transporte en el Zulia, no hay nada, no hay gasolina, no hay gas en el Zulia. Es el mayor productor de petróleo. Así es. Entonces, es una cosa dramática lo que tenemos. Y en ese sentido, se hizo esta convocatoria por parte de una propuesta hecha por el gobernador legítimamente electo y diputado Juan Pablo Guanipa para el día de mañana, secundada por Juan Guaidó, secundada por todo el Parlamento, por la mayoría democrática parlamentaria, secundada por las organizaciones políticas y por todo el activismo social, y los vamos a acompañar allí el día de mañana. Yo reitero este llamado. Algunos han planteado, bueno, ¿y por qué no se hizo en el Zulia? No, el Zulia lo viene haciendo, pero requerimos que el resto del país se sensibilice, se involucre, porque yo creo que ya ningún estado es exento de esta tragedia que hoy vive el Zulia. Y hoy o mañana será por el Zulia, hoy es por los educadores, pero quizás pasado de mañana sea por el Estado Bolívar contra el arco minero de la muerte, o en todo caso sea de apoyo a los pobladores de Nueva Esparta que no les llega agua porque no les sirve la conexión que hay ahora con Nueva Esparta. Bueno, por todos los estados del país que viven cada uno su realidad dramática, que vive cada uno su sufrimiento, que vive cada uno su tragedia. Que viven ellos, porque el problema aquí en Caracas es que Caracas no la vive. No, y ya la está viviendo. Sí, ya la comienza a vivir. Ya la está viviendo, pero por supuesto la vive en menor cuantía que el resto de los estados. Pero ya la burbuja que ha venido siendo Caracas comienza a disiparse también. Sí, y entonces por eso en el interior del país la protesta va a ser también así como tú lo dices, no solamente por lo que pasa en el Zulia, sino que también ellos la están viviendo. Nosotros la vivimos en menor cuantía, pero se vive la escasez de electricidad, los apagones, la escasez de agua, la escasez de gas, lo que significa que se está cocinando con leña. Ya por allí, inclusive, allá en La Victoria, Andrés, diseñaron una cocinita que trabaja con pedacitos de madera
y no hace el humo y esos desastres que hace el tener una cocina de leña en un apartamento. Ya hasta eso se está haciendo porque no se consigue. Entonces tú ves que la gente va a las carpinterías a buscar pedacitos de madera de recorte, qué sé yo, el sobrante, para poder alimentar porque no se consigue gas para cocinar. Bueno, sí, la situación es verdaderamente dramática, de manera que hacemos un llamado a todo el pueblo de Caracas a que nos acompañe mañana en el Centro Comercial Millennium para esta actividad legítima, pacífica, solidaria, de protesta con la dramática situación que vive el pueblo zuliano y de la misma manera solidaria con nuestro gobernador y diputado Juan Pablo Guanipa, quien ayer, por cierto, la ANC, con una orden de el írrito TSJ, Tribunal Supremo de Justicia, ordena el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado Juan Pablo Guanipa. ¿Qué le cobran a Guanipa? A Guanipa no le están cobrando que es solidario, está al frente de las luchas y está convocando a estas movilizaciones por el Estado Zulia. No, yo creo que lo que allí subyace en el fondo es haberse negado a ir a arrodillarse ante la ANC, Asamblea Nacional Constituyente, ilegítima, írrita, y que Juan Pablo Guanipa, en una demostración política de coherencia que mucha falta hace hoy día en Venezuela, de coherencia política con su discurso. Después, porque él fue uno de los que dijo, eso no lo reconocemos. Mal puede ir luego a juramentarse ante un organismo que él declaró su ilegalidad y su falta de reconocimiento. Coherencia política. Y por otro lado, esa demostración de dignidad y que en él se recogía toda la dignidad del pueblo zuliano. El pueblo zuliano lo eligió. ¿Qué otra cosa puede ser más poderosa que el voto del pueblo que te elige, que te respalda para un cargo público? ¿Qué otra cosa te pueden oponer por delante, salvo que sea un acto arbitrario, salvo que sea un desconocimiento deliberado del voto, del sagrado derecho del voto, del sagrado derecho a elegir? Y eso podemos finalmente verlo en el marco de lo que son los fraudes electorales planteados aquí en Venezuela. Así como no se respetó en el Estado Bolívar el derecho de ese pueblo a elegir, que me eligió a mí gobernador, y que, por cierto, en el caso boliviano, lo que ocurrió ahorita, esa película ya la vimos. Igual. Ya la vimos en el Estado Bolívar, ya la conocemos en Venezuela. Está dándose un proceso de totalización automática. Como no le dan los números, interrumpen la totalización automática, la paralizan para luego tomarla posteriormente, horas después, y en el caso nuestro 2 días después, y con actas levantadas a mano, sustituyendo las actas automatizadas, pues sencillamente alzarse con las victorias. Eso acaba de ocurrir en Bolivia, donde no dudo está planteado un proceso de resultado fraudulento de esas elecciones que acaban de celebrarse el domingo. Pues bien, en este caso, en Venezuela se desconoció el legítimo derecho del pueblo de Bolívar y se desconoció el legítimo derecho a elegir que en el Zulia, que eligió al diputado Juan Pablo Guanipa. Y no puede haber nada más soberano y no puede haber ninguna otra cosa más poderosa que el derecho del pueblo a elegir, que el voto popular que se deposita respaldando a un determinado candidato. Eso es lo que no le perdonan a Juan Pablo Guanipa. Por eso, desde RCR 750 y desde la Causa R, organización que representamos, y desde su programa contigo, Andrés Velázquez, damos la más profunda y firme solidaridad con el diputado y gobernador
Juan Pablo Guanipa. Expresamos nuestro total apoyo al pueblo zuliano en su lucha también por vivir en mejores condiciones de calidad de vida. Todo eso, por supuesto, para nosotros es importante y por eso reiteramos el llamado para el día de mañana. Vamos a el Centro Comercial Millennium. Invitamos también a todas las organizaciones políticas, invitamos a todos los activistas de derechos humanos, invitamos a todos los ciudadanos, a todas las ONG, al Frente Amplio Venezuela Libre a participar. Allí va a estar presente, estará acompañando Juan Guaidó este llamado y por supuesto una buena representación del pueblo zuliano y de todos esos parlamentarios zulianos que hoy representan a ese Estado en la Asamblea Nacional. Importante, significativo para nosotros este llamado y bueno, posteriormente hay ya una convocatoria del sector salud para el día 30. También el sector salud convoca a la movilización el próximo 30 de octubre y el 15-16 está convocándose una nueva movilización en toda Venezuela, en este caso por parte de Juan Guaidó y que por supuesto todos acompañamos. Esa es la realidad de lo que ocurre hoy en Venezuela. Esto no puede continuar. Nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados. Venezuela no puede tirar la toalla. No podemos rendirnos. Esta lucha no puede parar hasta lograr vencer, hasta lograr la victoria. Y la victoria es libertad política. Y la victoria es mejor calidad de vida. Y la victoria es que retorne la democracia y los más fundamentales derechos establecidos en nuestra Constitución desde el punto de vista de derechos humanos, desde el punto de vista democrático. Todo eso es parte de esta lucha que estamos librando en nuestro país y que por supuesto no podemos dejar, no podemos abandonar. Y aquellos venezolanos, aquellos compatriotas que a estas alturas puedan estar desalentados, a estas alturas puedan estar desconcertados por no haber alcanzado el objetivo, pues yo le digo, hemos avanzado muchísimo este año. Avanzado desde el punto de vista político, avanzado desde el punto de vista de fortaleza política en la lucha democrática, hemos avanzado en el crecimiento y fortalecimiento del apoyo internacional, pero desde mi punto de vista hay un elemento, un factor que es insustituible y es el que he venido como mensaje llevando a las distintas asambleas de trabajadores que venimos haciendo en el oriente del país, a las distintas asambleas en los distintos sectores populares que viene realizando Alfredo Ramos y el resto de la causa R a nivel nacional. Todas estas movilizaciones, esta elevación de la preocupación tiene un planteamiento concreto desde nuestro discurso para el pueblo venezolano, que más allá de todos los apoyos que hayamos logrado concitar a nivel internacional, repito, hay algo insustituible y eso es la movilización interna. Nunca nos demos por vencidos en la protesta, en el reclamo al cual tenemos derecho constitucionalmente. Nunca nos crucemos de brazos. Dicho de otra manera, aquí no vale resignarse. No está planteado en esta lucha por la libertad resignarse frente a la tiranía. No, señor, todo lo contrario. Cada día que pasa tiene que ser para nosotros un día de mayor aliento, un día de mayor fortaleza y analizar detenidamente, con sangre fría, las cosas como van, sin montarnos faltas expectativas, pero entendiendo que en nuestras manos está definitivamente la liberación planteada en nuestro país. Y como dijo Juan Requesén, nos negamos a rendirnos. Así es. No nos podemos rendir. Sí. Bueno, vamos a nuestro siguiente corte y ya venimos para la parte final del programa. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanija le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Seguimos ya en la parte final de su programa Contigo, Andrés Velázquez, correspondiente a hoy, miércoles 23 de octubre. Una semana de mucha movilización, una semana de protesta, de reclamo con relación a la dramática situación que vive el pueblo venezolano. En materia, por supuesto, social, donde podemos destacar, cosa que nunca dejaremos de denunciar, la situación de pobreza que vive Venezuela, con una situación económica hiperinflacionaria, donde ningún aumento salarial definitivamente va a servir mientras esto continúe en esas condiciones, donde no funciona la escuela, donde los maestros están muriéndose de hambre, donde el salario no alcanza absolutamente para nada, donde está presente, levantado y aprobado un informe verdaderamente dramático de violación a los más elementales derechos humanos, y en ese aspecto quiero cerrar el programa repudiando, protestando y verdaderamente condenando como un hecho, un acto aborrecible, abominable, lo ocurrido con el concejal Pipo Rada, Sí. concejal del municipio de Sucre, asesinado, masacrado. Y no tengo duda que las características de este asesinato tiene todas las características de un asesinato político y que tiene que investigarse. Así como tiene que investigarse, cosa que no se ha hecho aún, el caso del asesinato también del también concejal Fernando Albán. Así como tiene que también investigarse las condiciones después de haberse rendido el asesinato del excomisario o el comisario del CICPC, Oscar Pérez. Y en definitiva, todas esas muertes de los fallecidos en calabozos de esta tiranía por falta de atención médica. Toda esa situación, o la situación de los torturados, que no han perdido la vida, pero que por supuesto salen lesionados psicológicamente o profundamente lesionados psicológicamente de las mazmorras del régimen. Condenamos este asesinato. Somos solidarios, en este caso, con el partido Voluntad Popular, acosado, perseguido, y de todos los partidos acosados, perseguidos y de sus dirigencias en Venezuela. Una situación verdaderamente lamentable, deplorable, y que no tenemos nada más que condenar. Y que en este caso del concejal, último asesinato cometido desde el punto de vista político, bueno, fíjense ustedes, esto de alguna manera contrasta con esa posición
de sentarse en una silla del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de este régimen. Ayer decía la diputada Adriana Pichardo, que fue la que tomó la palabra para iniciar el debate. Ese fue un punto abordado ayer. Sí, sobre el crimen político cometido contra, Danos algún otro contra detalle el mundo caso. Pipo Rada. Decía Adriana que son tan sádicos, ¿no? No sé, no hay un epíteto para calificar el grado de rudeza, ¿no? Con que esta gente actúa, ¿no? Que no solamente le metieron un tiro y lo quemaron, sino que le cubrieron la cara con un trapo mojado para que no se desfigurara. Y ese era el mensaje. Porque este era un muchacho, era un hombre que era líder allá en Petare, que era quien movía las masas y lo estaban midiendo. ¿Por qué? Porque ellos están tratando de arponear, de minimizar la acción de los líderes esos de barrio. Es una suerte de mensaje a esos líderes populares. Exactamente, un mensaje directo, ni siquiera subliminal, directo. Te va a pasar eso. Salte de eso. Están atacando a los líderes precisamente para eso, para disminuir la presencia de la gente en la calle, porque quien le movió la gente a Guaidó cuando fue a Petare fue Pipo. Y por eso lo mataron. Sí, y sabemos que hubo incluso un conato, una escaramuza allí con unos sectores colectivos que trataron de impedir eso y él los enfrentó. Él los enfrentó porque precisamente se estaba pidiendo la salida del FAES de ese sector. Vamos a decirlo con nombre y apellido. Y esa es una de las razones por la cual precisamente la Bachelet en su informe planteaba la eliminación del FAES. Sí. Y eso bueno, no se cumplió. Hemos llegado al final del programa, una nueva emisión de su programa Contigo, Andrés Velázquez, en esta serie de programas que presenta su RCR Radio Caracas, Radio 750. La invitación es para la próxima semana. Esperamos ya no solamente contar nuevamente con la presencia del diputado Benítez, sino también con la presencia de nuestro compañero Luis Trincado. Y por supuesto agradeciendo a todos ustedes por su sintonía, reiterando nuevamente la cordial invitación para el día de mañana en el Centro Comercial Millennium, donde continuamos en esta semana de protestas y de movilizaciones. Muy buenas tardes a ustedes y continúen con la programación de la emisora. Buenas tardes. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM.